Bienvenidas y bienvenidos a la clase de categorización gíneco-obstétrica. Yo soy la matrona Catalina San Martín, que las va a estar guiando a través de esta presentación. Bueno, el principal objetivo que tiene la categorización es proporcionar a la usuaria una atención en forma oportuna, expedita y coordinada, tomando en consideración prioridades dadas por la gravedad de los cuadros clínicos. Lo que quiere decir que cada caso que llegue al hospital debe ser evaluado según su gravedad, para darle una prioridad y así evitar que estos casos y las usuarias empeoren desde la llegada al recinto hospitalario. Antes de continuar, vamos a aclarar dos conceptos, los cuales son priorización y categorización. La priorización es un procedimiento de valoración de la condición de salud a través de la evaluación clínica, el control de signos vitales realizado por él o la profesional, según la nomenclatura de categorización. Por otro lado, categorización es una nomenclatura utilizada para definir la condición de salud en la que el paciente se encuentra al momento de ser valorado. Esta clasificación va desde un C1, que sería una emergencia, hasta un C5, que sería una consulta, y será variable en relación a la evolución del paciente mientras espera atención. Bueno, para aclarar un poquito los pasos con los que va ocurriendo todo este proceso dentro del Hospital Hernán Enríquez Aravena, lo primero que sucede durante todo esto es la admisión de la usuaria. Esto se realiza en la ventanilla principal que está afuera del servicio de urgencia obstétrica y aquí es la secretaria quien admite por sistema a la paciente y luego aparecerá el nombre de la usuaria en el sistema de priorización del servicio de urgencia obstétrica, con una breve descripción del motivo de consulta. El segundo paso es llamar por altavoz a la usuaria, a llamarla a la sala de priorización. Y aquí es donde comenzamos a realizar nuestra anamnesis abreviada y se realiza la toma de signos vitales para categorizar luego a nuestra usuaria. Una vez esto ya está hecho, finalmente ocurre la atención, la cual puede ser una atención por médico o una atención por matrona. La priorización se realiza en conjunto de un técnico paramédico, quien nos colabora en la toma de signos vitales. Y al mismo tiempo, nosotros comenzamos a hacer las preguntas para guiar hacia un diagnóstico. Es importante que nuestra anamnesis justifique la categorización que daremos al final de la atención, por lo que debemos evaluar los síntomas y la gravedad de los mismos. Además, los signos vitales nos pueden guiar en nuestra categorización. Por ejemplo, si una usuaria acude con fiebre, puede que esté cursando una infección. O si por otro lado acude con un sangrado abundante y además está con la presión baja y presentando taquicardia, son signos que apoyan el diagnóstico e indican la gravedad que está cursando el mismo. Además, dentro del box de priorización, también podemos evaluar otros signos como el EVA, podemos también realizar la toma de hemoglucotest en usuarias que son diabéticas o que pueden llegar descompensadas, y también podemos ocultar latidos cardiofetales. Por ejemplo, en usuarias que vienen muy preocupadas porque no sienten los movimientos fetales, podemos ocultar latidos. De esa forma esperan un poco más calmadas la atención. Entonces, para realizar la anamnesis, la información que preguntaremos va a depender del tipo de usuaria y de su motivo de consulta. En gestantes, además de realizar la anamnesis en sí, les podemos pedir el carnet de control. De esta forma podemos recabar otros datos, como la fecha de última regla, la fecha de última regla operacional, los antecedentes de las gestas anteriores, los exámenes, etcétera. Entonces, primero vamos a poner el diagnóstico de gestas, ya sea primigesta o gesta para aborto. Y con nuestra FUR operacional vamos a calcular la edad gestacional que tiene la usuaria. En caso de que no tenga ecografía precoz todavía, podemos calcular la edad gestacional con la FUR que la usuaria nos entregue. Y esto lo podemos especificar dentro del diagnóstico como embarazo no confirmado de tantas semanas por FUR de tal fecha. Y después el siguiente diagnóstico sería los tipos de partos, en caso de que sea multípara, ya sea que haya tenido una cesárea anterior, doble cesárea anterior
o parto por forceps. Igual lo ponemos ahí en los diagnósticos. Siguiente cosa es consultar por patologías, ya sea del embarazo o patologías previas. Aquí nos pueden decir, por ejemplo, que les dijeron que son diabéticas o que tienen síndrome hipertensivo del embarazo. Nosotros podemos ir confirmando esto con los exámenes, por ejemplo, las glicemias. Podemos confirmarlo con las presiones que han tenido en los controles y también los papelitos, por ejemplo, que les entregan en Aro, que entregan el control de glicemias y a veces también ponen evoluciones en el carnet. Entonces, todo eso lo podemos revisar en el carnet de control. También consultar por los antecedentes mórbidos personales que sean de importancia, ya sean alguna condición mental como depresión, ansiedad, alguna enfermedad cardíaca, cualquier tipo de antecedente mórbido que no sea de importancia para el diagnóstico. Y como último, consultar por las alergias que tenga la usuaria, no solo a medicamentos, sino también a comida. ¿Ya? De esa forma podemos sacar otras conclusiones si es que es alérgica, por ejemplo, al plátano, al kiwi, podemos también consultarle si es que es alérgica al látex. Después todo eso hay que dejarlo registrado en las fichas. Ya. En puérperas comenzamos el diagnóstico por la paridad, ya sea primíparas o multíparas, y el tiempo que lleva como puérpera. Por ejemplo, puérpera de 28 días de parto normal o de parto vaginal. Puérpera de 32 días de parto por cesárea. Luego el tipo de lactancia, ya sea lactancia exclusiva o lactancia mixta. Y después nuevamente volvemos a preguntar antecedentes mórbidos personales y alergias. Con usuarias ginecológicas vamos a consultar también por la paridad, si es que utilizan algún método anticonceptivo, ya sea anticonceptivos orales combinados, implante o dispositivo intrauterino, etcétera, lo que ellas estén usando. Porque a veces las consultas igual se pueden asociar al tipo de método anticonceptivo que están utilizando. Después vamos a consultar también la fecha de su última regla. En casos de que sean usuarias ya mayores, se puede consultar por el año de su menopausia o la última fecha que recordaran que sangraron. Y finalmente preguntar otra vez por las antecedentes mórbidos personales y las alergias. Ya, para consultar después por el motivo de consulta, se le va a preguntar a la usuaria que la trae al servicio de urgencias, que la trae a consultar. Y ella entonces va a comenzar a relatarnos todos sus síntomas. Entonces es muy importante de que estemos atentas y escuchando todo lo que nos va contando para tomar esos detalles y hacernos una idea de lo que está pasando. Si, por ejemplo, nos refiere que ha estado sangrando, consultarle desde hace cuánto tiempo ha estado sangrando, la cuantía, si es abundante, si es con coágulos, e intentar ser lo más objetivos posible al momento de describir estos síntomas en nuestra anamnesis. Si es que tiene dolor, identificar en qué lugar tiene dolor, desde hace cuánto tiene dolor y explicarlo de forma bien detallada. En gestantes, si por ejemplo llegan consultando por contracciones, describir este dolor como dolor tipo contracción y además consultarles si es que han tenido pérdida de líquido transparente o algún tipo de sangrado. En los casos también en los que nos hagan alguna derivación, podemos iniciar nuestra amnesis como usuaria derivada desde tal lugar por estudio de X cosa, por ejemplo, estudio de síndrome hipertensivo o lo que sea que nos hayan derivado. Cuando vienen por un estudio de Che, también es súper importante consultarles por la sintomatología, si han tenido cefalea, si han tenido tinnitus, fotopsia o epigastralgia. Todo esto describirlo igual en la anamnesis. Se evalúa en todo momento el estado de conciencia y la gravedad del paciente con estos parámetros hemodinámicos y la valoración clínica. Con el ojo clínico uno tiene que ver el estado de la paciente. Eso igual ayuda a que después realicemos nuestra categorización. Cuando ya recabamos toda esta información, vamos a categorizar a la usuaria entre un C1 y un C5. Entonces, la categorización C1 es una emergencia vital.
la que se describe como una situación de inicio o aparición brusca, es donde el paciente requiere evaluación y un manejo simultáneo inmediato. Puede ser cualquiera de estas condiciones, que son bastantes, donde las primeras son condiciones genéricas, como por ejemplo una impresión general de una extrema gravedad, una cianosis central y o periférica, compromiso de conciencia, que nos puede llegar cualquier persona con esa condición y hay que atenderla. Y ya viendo algo desde el punto de vista en gestantes o un punto de vista ginecológico, hay otras condiciones como sangrados genitales abundantes en cualquier trimestre del embarazo, sospecha de desprendimiento de placenta o de rotura uterina, que nos hayan realizado una interconsulta por una bradicardia fetal o un estado fetal no tranquilizador. Bradicardia al momento de ocultar, como les decía que podemos ocultar en la priorización. Si es que ocultamos una bradicardia, igual esto se convierte inmediatamente en un C1. Prosidencia de cordón o de alguna parte fetal. Una crisis hipertensiva también en edad gestacional viable también es una emergencia vital. El tiempo de respuesta en todos estos casos es de hasta 15 minutos de espera para la atención en el box. Pero cuando estas cosas suceden o llega alguna usuaria con alguna de estas condiciones, aquí uno inmediatamente avisa a médico y la atención se da de manera inmediata prácticamente. Se ingresa rápidamente al box y que el médico la vea lo antes posible porque son emergencias vitales. Es primordial de que se vean lo más rápido posible para que cualquiera de estas condiciones no empeore. La siguiente es C2. Es una emergencia evidente, descrita como un paciente con compromiso vital evidente y hemodinamia alterada. Se da aviso a médico de turno de manera rápida. Igual como explicaba con la anterior, en cualquiera de estos casos, uno intenta mantener la comunicación con el médico de la forma más expedita posible. ¿Ya? Las condiciones clínicas en este caso son sangrados genitales moderados en cualquier trimestre del embarazo, una evisceración de la parotomía, ya sea en gestantes o en usuarias ginecológicas que tuvieron una cirugía por vía de la parotomía, gestante con cefalea intensa y compromiso neurológico en casos de síndrome hipertensivo, no percepción de movimientos fetales o un registro basal no estresante alterado. También C2 ingresan todas las usuarias que consultan por violencia sexual. Además, gestantes que tienen presiones altas sobre 140,90 o crisis hipertensivas en edades gestacionales menores a 24 semanas y embarazos de pretérmino que ingresan consultando por contracciones uterinas dolorosas frecuentes. El tiempo de respuesta en este caso es de hasta 30 minutos. C3 es una urgencia. Toda situación clínica capaz de generar un deterioro, peligro o riesgo para la salud o la vida en función del tiempo transcurrido entre su aparición, la asistencia médica y la instalación de un tratamiento efectivo. Estas condiciones clínicas pueden ser sangrados escasos en cualquier trimestre del embarazo, sintomatología obstétrica sin compromiso de signos vitales. Ahí entra cualquier trabajo de parto de término, un embarazo con menos de 37 semanas que tenga sospecha de pérdida de líquido amniótico y sintomatología ginecológica aguda. Además, como C3, ingresa cualquier interconsulta que sea derivada desde atención primaria u otro hospital periférico, sin compromiso de signos vitales maternos o fetales. Si llegara a haber compromiso de los signos vitales maternos y fetales o algo que agravase esta situación, se puede categorizar como un C2 o un C3, de acuerdo, perdón, un C2 o un C1, de acuerdo a la urgencia de lo que se presente. Por ejemplo, si nos llega una usuaria haciendo una crisis hipertensiva, inmediatamente la categorización sube a un C1, por ejemplo. ¿Ya? El tiempo de respuesta en estos casos es de hasta 60 minutos. C4. Una urgencia inmediata. La atención médica de urgencia. Este es un paciente que está hemodinámicamente estable, que requiere de un procedimiento, ya sea diagnóstico o terapéutico. Y las condiciones que pueden ser en estos casos son no gestantes con alguna patología ginecológica aguda y no aguda, embarazadas que tengan síntomas de una infección urinaria alta,
Control por embarazo con inviabilidad incierta, sin alteración de la hemodinámica. Aquí puede ser algún control que le hayan dejado a una usuaria en donde el embrión antes se haya visto en algún lugar en el que no debería estar y las dejan como con control para evaluar después. Ingresaría por un C4. Esto igual ahí uno puede solicitarle a las usuarias, si es que ya se habían atendido antes en urgencia, solicitarle la hojita y ver las indicaciones que le dejaron en la atención de urgencia anterior. Entonces ahí generalmente le ponen control con ecografía en 2 semanas, por ejemplo. Y el tiempo de respuesta en estos casos es hasta de 120 minutos. C5. Esto sería una consulta general. Toda situación clínica de manifestación espontánea y o prolongada capaz de generar solo malestar y contrariedades generales en la paciente. Pueden ser condiciones como consultas por sospecha de embarazo sin otros síntomas, cuando llegan, por ejemplo, con pruebas de embarazo positivas y quieren confirmarlo. También la anticoncepción de emergencia, cuando vienen a buscar la PAES. Y aquí también ingresa cualquier otra condición clínica asociada tanto a la asistencia médica como la indicación de algún inicio de tratamiento. Y esto que pueden ser además resueltos en otro lugar como en APS o en SAP. Por ejemplo, usuarias que vienen a consultar para que les administren su tratamiento anticonceptivo. No es una urgencia, entonces se puede resolver en otro recinto de salud. Estas usuarias tienen un tiempo de espera de 120 minutos o más, o en casos de que, por ejemplo, esté muy llena la urgencia, uno le explica a la usuaria, sabe que usted quedó categorizada como un C5, el tiempo de espera es bastante prolongado, además la urgencia está bien llena. La otra opción que podemos darle es derivarla a algún recinto de atención primaria o a SAPO. Quizás ahí la atienden más rápido, como por ejemplo Miraflores o en su CEFAM. Entonces, igual intentar darle las soluciones porque a veces igual cuando está muy llena la urgencia, el tiempo de espera se amplía bastante en estos casos que no son urgencia. Y ya, después de realizar nuestra categorización, nuestra anamnesis, nuestro control de signos vitales, tenemos que realizar la derivación de nuestro paciente em, de acuerdo a lo que vimos en la anamnesis. Se deriva a médico en caso de que sean embarazos prematuros o alguna patología ginecológica u obstétrica. Se deriva a médico también cuando tienen que hacer alguna ecografía, ya sea igual ginecológica o obstétrica, o cuando hay algún sangrado genital anómalo. Aquí en realidad médico se deriva todo lo que no vemos nosotras. Las matronas, lo que ven ellas, lo que evaluamos nosotros, son trabajos de parto sobre 35 semanas de gestación. Y aquí es donde las hacemos pasar al box, hacemos otra anamnesis y realizamos nuestro examen físico y examen obstétrico. Realizamos nuestro tacto para ver si están con trabajo de parto, etcétera. Lo otro que vemos son flujos genitales. Cuando, por ejemplo, llegan consultando por prurito y uno tiene la sospecha de que puede ser una cándida o una vaginosis bacteriana, también las atendemos nosotros. Y lo otro que hacemos es entregar la pastilla de anticoncepción de emergencia. También podemos derivar o cerrar la atención en usuarias que vienen a consultar al servicio de urgencia obstétrica por atenciones que no corresponden a nuestro servicio. Por ejemplo, usuarias que no están embarazadas y que consultan por alguna infección urinaria. Eso no corresponde a la atención con nosotros, así que se les explica y se les deriva al servicio de urgencia adulta. E igual como veíamos antes, cualquier otra consulta que quizás no sea de urgencia y que se pueda derivar a APS o a SAPO. Ya, entonces, vamos a priorizar. Bueno, nuestro primer caso, una primigesta, un embarazo de 31 semanas, un embarazo prematuro, que como patologías asociadas tiene hipotiroidismo gestacional, asma crónica y alergias no tiene. Entonces aquí describimos cómo acude por pérdida de líquido que inicia hace 3 horas aproximadamente. Niega dolor tipo contracción o sangrado asociado. Aquí igual podemos consultarle si es que el líquido era transparente, era abundante,
si es que lo olió, para que lo diferencie de que fuera orina o líquido amniótico. Y eso, ir viendo bien si es que fue pérdida de orina, porque generalmente puede suceder que se confunde con una pérdida de orina, o líquido amniótico. Y en este caso, los signos vitales estaban todos dentro de rangos normales, una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, la presión arterial de 122,76, una saturación de un 99% y la temperatura de 36,5. Así que estaríamos todo bien con los signos vitales. Aquí la categorizamos como un C3. ¿Por qué un C3? Como estábamos viendo antes, es un embarazo de pretérmino que acude por sospecha de pérdida de líquido. Entonces, categoriza como un C3, porque puede que haya roto membranas. Aquí la derivación se realiza a médico y el médico es quien la evalúa. Puede hacerle una ecografía para ver el líquido restante dentro del útero y generalmente se hace un amniochur para saber si es que el líquido que se va perdiendo es efectivamente líquido amniótico. Y ya de acuerdo a lo que se vaya viendo, se, se evalúa el manejo, ya sea hospitalización o en caso de que no sea líquido amniótico y pudo haber sido simplemente orina y se objetiva de que no fue pérdida de líquido, se puede mandar de vuelta a la casa. Caso número 2. Aquí ingresa una multípara de 2 sin método anticonceptivo con una FUR del 25 de febrero del 2025, sin patologías asociadas y sin alergias. Ingresa con signos vitales todos dentro de rangos normales, frecuencia cardíaca de 76, una presión 102,81, saturando al 100 y una temperatura de 36,6. Acude para solicitar pastilla anticonceptiva de emergencia. Aquí se le escribe, refiere a relación sexual de riesgo el día de ayer en la noche, em, qué sé yo, sin uso de preservativo, y ahí le podemos ir poniendo más datitos de acuerdo a lo que la usuaria nos vaya relatando también. En este caso, como no hay nada más de urgencia asociada, quedaría categorizada como un C5 y la atención se da por matrona. Entonces, si, por ejemplo, llega esta usuaria, no tenemos nada más que priorizar, podemos pasar con ella directamente al box y darle su pastilla anticonceptiva de emergencia y darle la educación correspondiente al respecto. Caso número 3. Multipara de 4, menopausia en el año 2020, con antecedentes de hipertensión crónica, diabetes mellitus y alergias al ibuprofeno. Signos vitales, frecuencia cardíaca de 92, presión arterial de 112,74, una saturación del 99%, temperatura de 36,5. Acude por sangrado en escasa cuantía, asociado a dolor en hipogastrio de EVA4, que evoluciona desde el día de ayer por la tarde. En este caso sería un sangrado ginecológico agudo, que se categoriza como un C4, porque en realidad es en escasa cuantía, entonces tampoco es urgente. Aquí también podemos preguntarle a la usuaria si es que al momento de la atención en box está sangrando, evaluar igual la cuantía del sangrado si es que está sangrando en el box. Y de acuerdo a eso también podemos cambiar nuestra categorización. Por ejemplo, si la usuaria llega consultando por un sangrado en cuantía escasa, pero al momento de la priorización le consultamos y nos muestra que está sangrando después de forma abundante, ahí nuestra categorización puede cambiar, por ejemplo, un C4 a un C3, porque ya está sangrando más. O si los signos vitales estuvieran alterados. Pero en este caso, un C4 y se deriva a ecógrafo obstétrico donde la va a evaluar el médico. Siguiente. Caso número 4. Gesta 4 para 2, aborto 1. Embarazo de 37 semanas con 2 días, un embarazo de término. Síndrome hipertensivo del embarazo con preeclampsia sobreagregada. Diabetes pregestacional en tratamiento con metformina. Alergias a la penicilina. Signos vitales dentro de rangos normales, 89 de cardíaca, 134,88 de presión, saturando al 100 y temperatura 36,3 grados.
derivada desde el hospital de Carahue por una crisis hipertensiva, 168,114. Aquí, en este caso, en la priorización está normotensa, así que es un dato importante que podemos anotar en la anamnesis, normotensa en priorización, y niega dolor tipo contracción o sangrado asociado, en casos de que, por ejemplo, igual sospecháramos de que inicia trabajo de parto. Aquí igual, preguntarle, cosa que no está anotado en el caso, pero consultarle la sintomatología H y describirla ahí mismo. Niega cefalea, niega tinnitus, niega fotopsia, niega epigastralgia. O en caso de que sí tenga cefalea, por ejemplo, refiere cefalea desde, no sé, desde antes de que la derivaran de Carahue o desde que está en Carahue. O en caso de que estuviera, por ejemplo, con cefalea desde allá, revisar la hojita, porque siempre que llegan con derivaciones de un hospital periférico, vienen con su hojita de urgencias de allá. Y ahí generalmente le ponen en la parte de procedimientos como qué es lo que se hizo. Si estaba con dolor de cabeza, quizás le podrían haber pasado un paracetamol allá y ir viendo como qué ha pasado durante la atención allá. En este caso, como está normotensa, nuestra derivación, nuestra categorización queda como un C3 porque es una derivación. En signos vitales están normales. Así que quedaría un C3 y esperaría su atención con médico para que la evalúen. Seguramente le pedirían exámenes del síndrome hipertensivo del embarazo para evaluar la gravedad del cuadro y para ver si es que la hospitalizan o no. Siguiente. Caso número 5. Gesta 2 para 1, aborto 0, un embarazo de 32 semanas, sin antecedentes mórbidos personales, niega alergias y nuestros signos vitales están un poco alterados. Frecuencia cardíaca de 121 latidos por minuto, una presión arterial de 84,53, está un poco baja, saturando al 95% y la temperatura de 36,9. Aquí acude por sangrado en cuantía moderada que inicia el día de hoy, niega dolor tipo contracción asociado. Entonces, con estos datos, es un sangrado moderado que inicia hace poco, está con alteración de la hemodinamia. Podemos examinarla igual para ver si es que está sangrando mucho o no. En este caso, por la alteración de la hemodinamia quedaría categorizada igual como un C2. Es un sangrado moderado con alteraciones. Un C2 es una urgencia. Aquí podemos acompañarla con el médico, avisarle al equipo médico que llega una usuaria que tiene alteración hemodinámica, que está sangrando bastante, para que la atiendan lo más pronto posible para ver qué es lo que está pasando y poder tomar acción de forma lo más rápido posible. Ya, eso sería todo por la presentación del día de hoy. Muchas gracias por verla hasta el final. Espero que haya quedado igual bien clarito. Cualquier cosita pueden consultar al momento de las prácticas igual, anotar las dudas y para que las vayamos resolviendo en las prácticas. Eso, que les vaya muy bien. Chao, chao.